Hola, contadoras, buenos días. Contadores y contadoras, buenos días. Hoy es sábado 7 de octubre, el lugar y día previsto para la celebración de nuestra clase correspondiente a la unidad 4 de la materia de Derecho Social. Aquí está su servidora, María de Jesús Paniagua. Vamos a, como lo habíamos planteado la sesión previa, el día de hoy vamos a hacer un poquito de hincapié sobre sobre la planeación didáctica. No sé si ya tuvieron la oportunidad de revisarla. Si previo a esto tienen alguna duda de los entregables anteriores, ya todas deben de tener calificación, ya todas deben de tener comentarios, tanto entregables como a los foros. No sé si alguien quiera comentar algo, si alguien quiera tenga alguna duda previa que entre a la planeación. Buenos días a todas. Compañera que te acabas de integrar, serías tan amable, por favor, de tu nombre y tu grupo, por favor. María Soledad, buenos días. Buenos días, profesora. Yo entré al foro ya después de que usted había retroalimentado al último compañero, entonces todavía creo que no tengo retroalimentación. Ok, si fue el día de ayer, seguramente hoy tendrás calificación, por favor. Muchas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias. Patricia, por favor, tu grupo también. ¿Quién más, contadoras? ¿Alguien más que quiera? Yo, profesora, yo, Ok, Guadalupe Sánchez, yo también, la verdad, no he podido entrar al foro, pero, bueno, nada más me falta retroalimentar a 2 compañeros. uh-huh. Los foros, recuerden que son autogestivos. Ustedes pueden entrar en el momento que lo consideren pertinente, pero acuérdense las propias indicaciones del foro. ¿Cuáles son las indicaciones del foro? Tienen que comentar y hacer su aportación. Por favor, no se queden en lo estrictamente elemental. Veo que muchos compañeros, muchas compañeras se quedan estrictamente en los comentarios contestar las preguntas detonantes, no señalan mayor bibliografía. Entonces les pido por favor que incrementen su biografía, sus referencias, no se limiten solamente con la información que nos comparte el instituto. Jonathan, tu grupo, por favor, recuerden poner su grupo y su nombre completo empezando por apellidos. No se limiten, por favor, en señalar nada más las referencias que nos da el instituto. ¿Por qué? Porque nuestra aportación será bastante elemental, bastante limitada. Hay muchísimas referencias. Yo en la planeación que les comparto les señalo las referencias. Entonces, por favor, traten de hacer otras fuentes, ¿sí? Hay demasiadas fuentes. En este caso del foro 3, pues evidentemente tenemos la ley del trabajo, tenemos la ley del IMSS, la ley del ISSSTE. Entonces, traten de ser amplias con sus aportaciones, ¿sí? Ya hice mi primer aportación. La segunda aportación, comentar, voltearme, bueno, en un sentido colaborativo, en un sentido analítico, en sentido crítico, sin llegar a la ofensa, sin llegar a la intimidación, siendo completamente tolerantes, porque acuérdense de donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Hago mi retroalimentación a ese compañero y hago a 2 compañeros, ¿sí? La retroalimentación a 2 compañeros. Maestra, pero yo le quiero hacer a 5. Perfecto, no se limiten. Mayor es nuestro aprendizaje, mayor puedo apreciar que están participando, que estamos consiguiendo los objetivos del curso, de la unidad. Hay veces que yo te hago una pregunta adicional porque veo que, como que no llegamos a la conclusión, como que veo que no aterrizaste. Te hago o en otras ocasiones, cuando es muy interesante tu aportación, te hago un comentario. Por favor, si puedes, si consideras pertinente, por favor, contéstamelo. Hay ocasiones que te digo, no va por ahí, por favor, retoma el foro.
Acuérdense, todavía estamos, compañeros que quizás nos están viendo, todavía pueden ustedes hacer aportaciones, enviar entregables, todavía estamos en tiempo, mientras no cierre el bloque, ustedes se van a seguir recibiendo entregables, entonces cuidado. Alguien más que le falta propiamente anotarse, por favor, sean tan amables de anotarse. Si alguien falta, algo más, contadoras, entre hoy y mañana, ustedes ya tendrán calificación, si sus aportaciones las acaban de hacer, si son recientes. ¿Alguien más, contadores? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Están muy callados? Ok. Bueno, pues vamos a, como les comentaba propiamente, esta sesión es estrictamente para analizar, para revisar la planeación correspondiente a la unidad 4, que habla propiamente de las sociedades cooperativas, ¿sí? Que propiamente las sociedades cooperativas son sociedades mercantiles reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, que ustedes quizás en el segundo semestre de la carrera, quizás, y creo que si la memoria no me falla, seguramente ustedes ya vieron en el segundo semestre de la carrera. Hablaron un poquito de las sociedades, recordamos qué tipos de sociedades tenemos. La ley general de sociedades mercantiles nos habla de la ley de la sociedad anónima, ley en comandita, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad en nombre colectivo, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad simplificada por acciones y la sociedad cooperativa, ¿sí? ¿Qué es una sociedad propiamente cooperativa? ¿Qué es una de solidaridad, de ayuda, de coerción, de apoyo entre todas esas personas? Aquí propiamente los socios se llaman socios cooperativistas que van a van a unir esfuerzos, van a unir capacidades, van a unir patrimonio para realizar actividades, ya sea de producción o de consumo, para el bien general, para el bien de todo ese entorno cooperativista. Aquí propiamente los socios cooperativistas son propiamente los dueños de esa entidad, de esa empresa, ¿sale? Entonces, acuérdense que estamos en derecho social. El derecho social es una rama del derecho que busca precisamente buscar esa equidad entre partes, buscar propiamente abatir esos rezagos, tratar de la solidaridad, la ayuda mutua entre todos los participantes. Propiamente, aquí como le señalaba en cada una de las unidades, el derecho agrario va dirigido propiamente a la pequeña comunidad, al ejido, a la pequeña propiedad, a la comunidad, perdón. El derecho laboral va dirigido a los trabajadores, al patrón, buscando, y reitero, ese equilibrio. La unidad 3, propiamente los derechos de seguridad social, derivados de esa relación inherente y necesaria que sería la relación laboral, todos los derechos que tenemos nosotros como trabajadores y el beneficio que tenemos precisamente por hacer unas contribuciones, esas contribuciones. Abusados a muchos también les puse comentarios en los foros sobre ¿es pertinente la colaboración entre toda la sociedad mexicana o particularmente la seguridad social me pone un requisito sine qua non indispensable, que es propiamente que seas trabajador, ¿sí? O derechohabiente del trabajador? Y esta unidad 4 va dirigida precisamente a las sociedades cooperativas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si no tienen inconveniente, luego entonces vamos a hablar de la planeación didáctica. ¿Cómo está la planeación didáctica? ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí, contadores? Sí, profesor. Acuérdense, se vale comentar, se vale participar. Aquí, estas clases, estas sesiones son propiamente para que ustedes puedan externar sus dudas, puedan externar
sus inquietudes, podamos argumentar del tema. Acuérdense, para que tú obtengas ese punto adicional, es necesario que participes en clase. Entonces, los invito a que por favor participen en clase. Recuerden, no es una sesión de castigar, sancionar o contrariar a la persona que opina distinto a nosotros. No va por ahí. Más bien es comentar las experiencias, comentar nuestras situaciones como integrantes de una sociedad, como integrantes de un grupo empresarial, a lo mejor de una empresa socialmente responsable, integrantes como trabajadores, como receptores de esos servicios de seguridad social, del IMSS, del ISSSTE, como a lo mejor como pequeños empresarios que tenemos la intención de emprender, pero ¿cuál sería la mejor? A lo mejor la empresa, el tipo de sociedad que más me convenga. Esa es la intención de estas sesiones, contadores. Por favor, exterioricen sus dudas. ¿Sale? Bueno, en ese contexto, vamos a comentar la planeación. Ustedes ya la están viendo en pantalla. Además, ya la habrán recibido en sus correos electrónicos. También ya se encuentra publicada en la plataforma, así como los foros ya se encuentran abiertos. Todos los foros están abiertos, entonces si te falta algún foro, insisto, estás todavía en tiempo para completarlo, para concluirlo. Pero bueno, vamos a ver la sesión entonces, la unidad 4. Ya sabemos, quinto semestre, carrera licenciatura en Contaduría y Finanzas, la asignatura Derecho Social, el bloque 1, su servidora María Jesús Paniagua Soto. Presentación de la asignatura. La asignatura aborda generalidades de la legislación agraria, las generalidades del proceso laboral. Ojo, la sesión pasada hablábamos que derecho laboral versus derecho procesal laboral. El derecho laboral propiamente es la sustancia, las figuras, las características de esas figuras. Por ejemplo, ¿qué es trabajador, qué es patrón, qué es empresa, qué es contrato individual de trabajo, qué es contrato colectivo de trabajo, qué es salario, qué es día de descanso, cuáles son las vacaciones? Propiamente el derecho laboral es la esencia, las características, los derechos que nosotros tenemos. El derecho procesal, cuando ustedes vean esta connotación de derecho procesal en cualquier materia, el derecho procesal va dirigido propiamente a cuando existe esa controversia, esas litis, esas situaciones, esas prestaciones, esas deseos encontrados entre las partes en una relación, ya sea en una relación familiar, en una relación agraria, en una relación laboral, en una relación mercantil, cuando exista esa controversia, esa litis, palabra muy cotidiana de los abogados, cuando exista una de las partes que manifieste esa inconformidad y quiera someterlo ante una autoridad jurisdiccional, ante un juez, lo puede hacer. ¿Cómo se llama esa etapa para dirimir esa controversia? Se llama proceso. Las normas procesales, procedimentales, dependiendo de la materia, van a adquirir el nombre de derecho procesal laboral, derecho procesal del trabajo, derecho procesal agrario, que son propiamente las reglas en las cuales debes de seguir tú ese proceso. Les comenté esta situación en el foro de la unidad 2 de cuidado, no es lo mismo derecho laboral que derecho procesal laboral. El derecho laboral es la sustancia. Oiga, maestra, ¿cómo puedo sacar un finiquito? ¿Cómo puedo sacar esa relación? ¿Cómo puedo saber cuáles son mis derechos? Cuando se incumplen esos derechos o cuando alguien tiene una controversia en la interpretación de esos derechos, vamos a ir a la materia procesal. Entonces, por ahí sí quiero
reitero la observación, por favor, porque evidentemente está mal planteado el foro. Las generalidades de los regímenes de seguridad social. Recordemos quiénes son los que prestan seguridad social en nuestro Estado mexicano: el IMSS, el SIMSS, Seguro Social, el INSSSTE, que es para los trabajadores al servicio del Estado, el ISFAN, que es el Instituto para las Fuerzas Armadas. Tengo a lo mejor otros sistemas a nivel estatales. Comentaba que en el estado de Chihuahua tienen su propio sistema de pensiones. A lo mejor aquí también trae implícito las aportaciones que tenemos como trabajadores para el retiro, para el ahorro, para el retiro, las AFORES, las CIEFORES. También tenemos los institutos de vivienda, que sería el Infonavit, el ISSSTE. Y no solamente la seguridad social va dirigida a esta situación, sino va dirigida también al sano esparcimiento, a la recreación. Ya lo comentábamos la sesión pasada. Por ejemplo, el Seguro Social tenía anteriormente teatros, tenía centros recreativos, lo que era Huastepec. El ISSSTE tiene una agencia de viajes, Turiste, tiene a teatros. Entonces, esto va enfocado a muchos de los derechos que están contemplados en el artículo 4 constitucional, que es el artículo propiamente por excelencia y habla de los derechos sociales. Los invito a que lo revisen, a que lo analicemos, pero nuevamente reiterando, este esquema de seguridad social va dirigido y te impone el requisito de que seas trabajador o derechohabiente, beneficiario de ese trabajador. Aquí el esquema es que, si bien es cierto, el Estado mexicano tiene que garantizar los instrumentos para que tú accedas a esa seguridad social, no te da la seguridad social por sí misma. Tienes que tener ciertas condiciones para acceder a esa seguridad social, ¿sale? Entonces, acuérdense que a lo largo de la materia se desarrolla un problema prototípico, que este es el problema prototípico que hemos desarrollado a lo largo de las 4 sesiones, de las 4 unidades, que vamos a hablar propiamente en nuestra actividad integradora, en nuestro examen. Próximamente en la semana los estaré citando a ya ir elaborando, bosquejando el incidente crítico, el problema prototípico, cómo lo voy a resolver, para que tengamos tiempo de analizar la coyuntura de todas las sesiones. Pero aquí lo quiero recordar. Acuérdense que tú eres trabajador de una empresa con responsabilidad social empresarial, y es enfocado a un tema de sustentabilidad, pero no solamente a esa empresa que va a desarrollar a lo mejor un negocio que está basado, que está enfocado, no solamente con el medio ambiente, que reitero, evidentemente el medio ambiente va de la mano con esa garantía social, con ese derecho social. Todos tenemos derecho a tener un medio ambiente sano, a un medio entorno sano, a tener acceso al agua, a tener acceso a aire limpio, a buscar, resguardar, proteger el equilibrio ecológico. No solamente esta empresa con responsabilidad social empresarial va destinada a eso, sino va de la mano a esa sustentabilidad, a ese apoyo a la comunidad, quizás buscando el empleo, el bienestar para todo nuestro entorno. Y eso es parte importante de esa responsabilidad social, pues evidentemente son los trabajadores. No solamente cumplir con los límites, con lo elemental. Muchos en el foro me pusieron, pues la empresa está obligada a darte el seguro voluntario. Sí, eso es, acuérdense, el artículo 123 constitucional habla no solamente de los elementales.
todo lo que ya estamos hablando son elementales, pero una empresa con responsabilidad social empresarial va más allá, va dirigida propiamente a que te debe de dar un plus, un más, que el trabajador esté contento de trabajar ahí, no solamente con el salario, sino con otras situaciones, quizás capacidad, capacitación, adiestramiento. Actualmente tenemos la norma 35 emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esa norma 35 va buscando que este trabajador no solamente cumpla con la situación de desarrollar sus actividades a cambio de un salario. La norma 35 va dirigido no solamente a estas situaciones, sino también va dirigida a que ese trabajador actúe en un entorno libre de violencia, libre de bullying, libre de ofensas, en un entorno equilibrado donde se pueda sentir más productivo. Y suena a lo mejor muy a falacia, muy a un plus, pero créanme que en muchas empresas se está desarrollando ese equilibrio emocional, ese equilibrio físico, ese bienestar social del trabajador. ¿Por qué? Porque un trabajador que está a gusto quizás con su entorno laboral, también está en equilibrio con su entorno social, con su entorno familiar, busca el equilibrio. Uno de los pilares de este gobierno, del gobierno del presidente López Obrador, es precisamente erradicar la violencia, pero no solamente en las calles, sino también desde casa. Entonces, la norma 35 no solamente va dirigida entonces a bienestar en cuanto a prestaciones, sino a bienestar en cuanto al equilibrio físico, emocional y económico, evidentemente, del trabajador. Entonces, quiero que reflexionen. Muchos me pusieron en el foro, pues es que pues está obligado a dar estrictamente el seguro voluntario. Sí, pero ese es el mínimo que por ley está obligado a conceder. Sin embargo, contadores, muchos me pusieron esto en los mínimos y muchos se fueron a seguridad social para todos, subiendo salarios, subiendo mejores clínicas, más, eh, más medicamentos, más preparación para los médicos, pero dejaron al margen la situación, la intervención del trabajador, de los integrantes de su familia, en su propia estabilidad. O sea, quizás a lo mejor partiendo en la empresa que un esquema en horario laboral de que todos tienen que hacerse responsables de su salud, a lo mejor evitando en tantas horas se va a evitar el uso del elevador, ¿sí? ¿Para qué? Para obligar a la gente a subir las escaleras, ¿sí? Aparte de buscar quizás que seamos empáticos con el medio ambiente, pues estoy obligando a mi fuerza laboral a subir las escaleras, a que hagan algo de ejercicio, que no estemos todo el tiempo sentados. Fíjate que en esta empresa vamos a evitar el consumo de refrescos. Contadores, son 9:32 de la mañana. Te invito a que te conectes temprano por respeto a mí, por respeto a las personas que oportunamente se conectaron. La puerta del salón se cierra a las 9:20. Esto se lo reitero. ¿Por qué? Por respeto. Hay que creérnosla, respetar, ser empáticos, ser comprometidos, tanto con mi trabajo como con el suyo, con su esfuerzo, con su dedicación. Les reitero, la puerta se cierra, ¿sí? ¿Por qué? Si yo permito que te vayas incorporando a clases a la hora que tú decidas, pues simplemente se rompe el esquema de
de los que ya estamos aquí. El hecho de, tengo que repetir, tengo que volver a ver, se rompe el esquema. Entonces, les pido, por favor, su comprensión. No es oportuno, no es preciso darles el acceso. ¿Sale? Bueno, continuando con esta situación, contadores, no sean limitados con lo que estrictamente lo vemos. Tenemos que ser críticos. ¿Cómo es posible que demos seguridad social, que busquemos mejores clínicas si no aportamos? No, es que hay que castigar más a la empresa, eh, que la empresa aporte más. Acuérdense, tampoco es oportuno que la empresa pague más porque es generadora de recursos. Perdón, ¿alguien quiere comentar, compañeros? Sí, profesora. Lo que hemos visto pues a lo largo de la carrera es que quien sostiene la economía realmente en el país son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, para muchas pequeñas y medianas empresas, otorgar más recursos resulta gravoso porque a lo mejor nada más tienen 10 empleados, 15 empleados. Entonces, es complicado que se le otorguen, o sea, que se le carguen más contribuciones, porque entonces la empresa ya no puede seguir creciendo. Son mal empresas en corporativos muy, muy grandes, que son los menos, Ajá. que den este tipo de prestaciones, que se den cursos, que inclusive den seguros de gastos médicos independientes del seguro social, porque pueden hacerlo, porque el tamaño de su empresa y las utilidades que obtienen pues son grandes. Pero las micro, pequeñas y medianas empresas es más complicado que puedan sostener con sus recursos todo lo que se pretende, se requiere, más impuestos, todo eso, es muy complicado. Y además, casi siempre, desde sexenios pasados, eran las que contribuían realmente porque las empresas grandes, y se dio a conocer, no estaban pagando impuestos. Exactamente. Muy buen tema que estás tocando, María Soledad. Perdón, te interrumpí. No, es todo. Profesora. Muy bien, ¿eh? Tocaste un punto neurálgico, ¿sí? Tomar opiniones así a la, sin hacer un estudio valorativo, no es lo idóneo. Como bien dice su compañero, ¿saben? Por ejemplo, este es un estudio que leí sobre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y sobre el registro público de la propiedad y del comercio, al menos aquí en la Ciudad de México. Secretaría de Economía. Por ejemplo, contadores, nosotros tenemos la idea de cuando hablamos de empresarios, estamos hablando de los grandes corporativos, que estamos hablando de los bancos, de BBVA Bancomer, de Banamex, de Ford, de Tesla, de Telcel. Siempre que pensamos en empresarios, pensamos en estos grandes corporativos. ¿Sabían que el 80% de las empresas en México son MIPYMES, como bien dice María Guadalupe? Las menos son las empresas, las multinacionales, que si bien es cierto, generan empleos, esas empresas, al tener una infraestructura enorme, pues tienen posibilidades de deducir impuestos. No es gratuito, como dice su compañera, que haya constante capacitación y adiestramiento, que haya, que a los empleados se les mande a cursos, que haya carreras a lo mejor, que haya publicidad. Todo esto es deducible de impuestos, que quizás está a las posibilidades de empresas grandísimas que tienen esa posibilidad de
planeación, programación, ejecución, control de sus recursos. Lamentablemente, el 80% del que estoy hablando son MIPYMES, son micros, pequeñas y medianas empresas que a lo mejor no tienen las posibilidades. En alguna planeación de alguna otra de sus materias, habrán visto que se te ponía a estudiar, oye, los efectos de la pandemia. Hay muchas empresas, MIPYMES, particularmente una empresa de entretenimiento. Búscala y ve qué pasó con las empresas. Muchos pusieron, ay, es que Cinemex, abusado. Cinemex no es una MIPYME, es un corporativo. Y seguramente esa empresa tendrá seguros ante las eventualidades, ¿no? Por la pandemia. Pero ¿qué pasa con ese pequeño cafecito por tu casa, con ese billar, con ese negocio de comidas durante la pandemia, ¿no? Eso es lo que quiero que reflexionen. Como bien dice su compañera, pues una empresa, una MIPYME, que a lo mejor es una empresa familiar que se encarga por esta temporada que ya empiezan a los productos navideños, que se encarga a lo mejor para hacer decoración, de hacer productos en fieltro, de hacer esferas. ¿Qué pasa ante una situación de pandemia que la gente, pues sí, la Navidad es significativa, pero ahora, pues, si no tengo aguinaldo, si no tengo salario, si no tengo, pues difícilmente la Navidad se va a festejar tal así, ¿no? Entonces, quiero que reflexionen en ese, ¿qué pasa si a ese microempresario yo le doy las facultades para que en lugar del trabajador tenga 6 días de vacaciones, que tenga 12? Oye, pero es que realmente nada más tengo 3 empleados y la ley federal del trabajo me dice que le tengo que dar 12, pero dar 2 empleados, darle 12 días, pues me estoy viendo afectado. Obviamente que quiero cumplir con el entorno, con las facultades laborales, pero híjole, si se me van, tengo 2 empleados, se me va la mitad de mi fuerza laboral, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo puedo solventar esa situación para que no se vea afectado el negocio? Oye, es que fíjate que tienes que contribuir a pagar más aportaciones de seguridad social. Híjoles, pues es que a duras penas hago para el seguro de mis empleados. ¿Qué es lo que voy a motivar? Pues simplemente que al otro empleado tenga que o bajarle el salario, que irme por un esquema mixto, simplemente evadir, decir que gana menos para pagar menos seguridad social. Eso tampoco es la solución, contadores. Quiero que sean más reflexivos, que nos vayamos a lo que no es tan evidente, a lo que no es tan evidente de, ay, pues suban impuestos. Sí, pero no estás afectando a Walmart, no estás afectando a Soriana, no estás afectando a Televisa, estamos afectando a nosotros mismos, al microempresario, a aquel pequeño productor, a aquel productor de plantas, a aquel salón de belleza. Cuidado con esto, ¿sale? Bueno, quiero que sean un poquito más, que exploren un poquito más. Bueno, empresa de la que hemos estado hablando a lo largo del curso, les insisto, no solamente hablando del reciclaje, que por supuesto es en beneficio del medio ambiente de todos nosotros. Vamos a hablar, bueno, aquí ya están viendo lo del reciclaje, que ustedes ya habrán visto, de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, pero quiere apoyar también a sus trabajadores. Quieren reducir los desechos sólidos, pero también quiere invertir en infraestructura y también quiere invertir en nueva, nueva tecnología. Pero ¿qué pasa también con mis empleados? O sea, si a lo mejor invierto en mayor tecnología, a mis empleados, a mis trabajadores, también los tengo que capacitar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto ya lo hemos visto. Quisiera aterrizar propiamente
en las actividades que tenemos que hacer hoy, esta semana. Las actividades. Generalidades del derecho cooperativo. Propósito de la actividad. Bueno, unidad 4, generalidades del derecho cooperativo. Competencia específica, aplicar los principios y fundamentos del derecho cooperativo. Oye, ¿y de dónde deviene este concepto del derecho cooperativo? Para que exista socios cooperativistas, es necesario tener una cooperativa. Insisto, esto yo creo que lo vimos en otra materia, lo vimos en derecho mercantil sobre las sociedades cooperativas, ¿sí? Propósito de la actividad. Identificar las actividades colaborativas tiene como finalidad recrear la acción de construcción de conocimiento conjunto entre pares, mediante el intercambio respetuoso de retroalimentaciones de los saberes adquiridos. Foro reforzador de aprendizaje, correcta aplicación y generalidades de los regímenes de seguridad social. Contenido nuclear. Una vez que hayas leído el contenido de la unidad 4, contesta con tus propias palabras las siguientes preguntas. ¿Cuál crees que es el beneficio más significativo de aplicar el modelo de sociedad cooperativa en comparación con otras formas de organización empresarial y por qué? Aquí sería importante, contadores, que primero recordaran que es una cooperativa. A lo mejor yo me iría en una definición de lo que es una cooperativa, que ahí no hay trabajadores, bueno, en teoría no hay trabajadores, que todos los que participan en la sociedad cooperativa son socios cooperativistas que unen sus esfuerzos, que unen sus recursos, que unen su know-how, que unen toda su infraestructura, su patrimonio para la realización de un fin lícito y determinado. Pero ¿cuál es la intención? Propiamente la intención es que los beneficios de esa cooperativa se repartan entre los socios cooperativistas. ¿Qué sería lo primero, mi primera expectativa de su entregable? Que busquen qué es una sociedad cooperativa. No se limiten con la información que tiene la institución. Aquí les pongo como sugerencia la Ley General de Sociedades Cooperativas. Es una ley específica, es una ley muy sencilla, es una ley pequeña, que vean, que analicen, bueno, qué es una sociedad cooperativa. Partiendo de este supuesto que ustedes ya quizás ya tengan un concepto de sociedad cooperativa, beneficios, integración, funcionamiento, representación, hay que contestar la siguiente pregunta detonante. Para este punto, imaginemos que eres el director ejecutivo de una sociedad cooperativa recuperadora de desechos de PET y te enfrentas a un desafío económico importante. ¿Qué estrategias propondrías para enfrentar ese desafío y mantener el bienestar de los socios y la sostenibilidad de la cooperativa? Obviamente, reitero, tú ya debiste de haber hecho un análisis de lo que es una sociedad cooperativa. Tú eres el presidente de la sociedad y buscas que esa sociedad cooperativa que está encaminada a reciclar, a sustentar una adecuada operación de los desechos de PET, ¿qué beneficios nos pueden traer a nosotros como socios? ¿Sí? Las características del foro es, 1, revisa y retroalimenta la aportación de 2 de tus compañeros, aceptando o debatiendo de manera respetuosa su aportación con una argumentación válida. Recuerda realizar las citas y referencias correctas en formato APA. Realiza una última aportación en la que expongas tus conclusiones a partir de la construcción de saberes que se ha desarrollado en el foro. Para el éxito en tu foro y que tanto tu conocimiento como calificación sean satisfactorias, debes no agregar documentos en PDF o Word, publicar directamente en el foro. Todos debemos de apreciar tu participación. Digo, en este curso no se me ha presentado ninguna situación en que me ponen un documento en Word. Entonces, muchos
seamos sinceros, nos da flojera abrir el documento en Word y leerlo. Entonces, lo pasamos por alto. ¿Qué generas con eso? Pues de que nadie lea tu aportación. Entonces, por favor, digo, en este curso nadie lo ha hecho así, pero los invito a que continuemos, que realmente lo sigamos redactando directamente en el foro. Realiza una reflexión crítica de los conceptos generales revisados en la presente unidad. Apóyate en la revisión de diversos textos que aporten y refuercen tu conocimiento. Participa en el foro con tu aportación del tema, describiendo con tus propias palabras la reflexión fundamentada, los conceptos generales. Recuerden tus propias palabras. Procura realizar tus aportaciones durante el mismo día. ¿Por qué? Porque muchos se olvidan del foro, ya no regresan. Entonces, es importante que quizás lo realices en un mismo día y que ya quizás concluyendo la semana regreses a revisar, bueno, ¿y qué se hizo en el foro? Hacer debate, no solamente indicar felicidades, muy bien, me gustó, tú muy bien, porque esa retroalimentación no te va a contar. Te sugiero, bueno, la fecha para que realices tu foro del 5 de octubre al 15 de octubre de 2023, ¿sale? Aquí como sugerencia pueden apreciar que les pongo el link de la Ley General de Sociedades Cooperativas, ¿sale? Para que puedan revisar, ver dicha ley, que es bastante interesante. Es una ley muy entendible, pequeñita, para que la puedan ver, ¿sale? Hasta aquí, contadores, contadoras, ¿dudas? No, profesora. Perfecto, contadora. Bueno, siguiendo entonces gracias, Guadalupe, siguiendo propiamente con con nuestro planeación. Vamos a ver la actividad integradora. Experiencia de aprendizaje, aplicación del derecho cooperativo. Indicaciones. Una vez leída la actividad 4, revisa el incidente crítico y da resolución al siguiente caso. Va de la mano, evidentemente, con el foro. El director de finanzas solicita que se realice una propuesta de la formación de una sociedad cooperativa que dependa de la embotelladora. O sea, que dentro de la embotelladora, que haya una empresa como una sociedad controladora, más bien que se busque un grupo controlado y que se arme una sociedad cooperativa, a fin de reciclar los envases que se recolectan y que sea manejada por un grupo de mujeres en situación de vulnerabilidad. Esa empresa refresquera entonces invita a constituirse como una sociedad cooperativa, invitando quizás a las mujeres en situación vulnerable para que para que presten el servicio de reciclaje. Con base en la información anterior, ¿cuál es la mejor opción para la creación de esta? Y esto nuevamente reitero que es importante que revisen la ley de sociedades cooperativas. O sea, oye, pero ¿a quién invitaría? ¿Cómo tomaría el esquema de quiénes serían esas mujeres? A lo mejor esas mujeres en situación vulnerable sería en zonas aledañas a la empresa refresquera, personas a lo mejor de escasos recursos, a lo mejor madres solteras, a lo mejor personas que sufran alguna discriminación. Se vale elegir, ¿sale? Desafortunadamente tenemos tenemos muchas situaciones de vulnerabilidad, se vale elegir. ¿Consideras que es viable el proyecto? Sí, no, ¿por qué? Justifica, señala, ¿por qué? Obviamente tienes que identificarme quién es ese grupo vulnerable de los que estás hablando,
tienes que ubicarlos, tienes que, con base en los requisitos que señala la ley de sociedades cooperativas, cuántas personas participarían, cuántos necesito, quiénes, por qué, justifica tu respuesta. Contadores, no se limiten, porque eso sí, mando a hacer otro entregable, te doy una segunda oportunidad para que lo reestructures, de que, ¿consideras que es viable el proyecto? Sí. ¿Por qué? Porque es viable. Acuérdense, eso realmente no estás haciendo un análisis crítico desarrollado. Te invito a que revises, por favor, que veas más allá de lo evidente, ¿sí? Pero, 2, desarrolla de las respuestas de las preguntas. Ojo, importante, fundar y motivar tus respuestas. Sí, porque yo lo creo. No, contador, esa no es una respuesta fundada y motivada. ¿Por qué razón? Porque tienes que ir más allá. Si ya llegaste a esa conclusión, es porque ya revisaste mayor información, porque ya revisaste la Ley General de Sociedades Cooperativas, porque ya viste la información de esta proporcionada en la plataforma, porque ya leíste otras historias de éxito. Por ejemplo, las empresas cooperativas más exitosas de México, Pascual Boing, Cementera Cruz Azul, sobre todo Pascual Boing, que es una empresa refresquera mexicana que nace precisamente de la lucha de los trabajadores. Aquí vamos a cambiar el contexto, no de trabajadores, de personas en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué consideras? ¿Por qué? Pero acuérdate, fundar y motivar tus actividades, no solamente decir, sí, miren, yo inmediatamente me doy cuenta cuando una actividad no está fundada ni motivada. Una hoja de tu carátula, una hoja de desarrollo sin conclusiones. Entonces, aquí puedo yo apreciar que el alumno no está haciendo un estudio. Los invito a que tenemos tiempo. No me quedó claro, maestra. Te doy otro intento. Agoten los intentos. Entonces, traten de desarrollar sus entregables a conciencia. Somos universitarios, entonces los invito a que lo hagamos como universitarios. Areli, te doy la palabra, pero Areli, te comento que por un error te di acceso a la clase. Te invito a que en lo subsecuente procures ingresar temprano a las sesiones, ¿sale? Areli, dime. Sí, maestra, disculpe, la verdad es que se me olvidó. Buenos días. No hay tema, pero sí, procuren llegar temprano, ¿sale? gracias. Mande, Areli. Respecto a esta actividad, maestra, lo entiendo así como es una oportunidad de trabajo para las personas en situación de vulnerabilidad, como ese proyecto es como una oportunidad para que ellos No tengan tanto. acceso a eso. Pregunta, Areli. Sí. Trabajador versus socio cooperativista, ¿es lo mismo? No. Sí, es que en eso estoy confundida. Ajá. Cuidado. Sí. Socio cooperativo. Por ejemplo, los trabajadores de Pascual Boing y los socios cooperativistas de Pascual Boing. Acuérdense que cuando estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de utilidades y pérdidas, que todos los que tengan la calidad de socios van a tener facultades de decisión dentro de esa sociedad. Dígase sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, sociedad cooperativa. Todos los que tengan el carácter de socios tienen la facultad de decisión dentro de esa sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Versus trabajadores. Los trabajadores, oye, es que afortunadamente mi empresa ha crecido mucho. Necesito capital humano. Ahora sí voy a contratar a una secretaria, ahora sí voy a contratar a un chofer, pero ellos tienen el carácter de trabajadores. Diferencia entre un socio y un trabajador, facultad de decisión. El trabajador ejecuta decisiones y el empresario, el socio, decide, planea. ¿Estamos de acuerdo? Primera diferencia. Aquí no te estoy hablando de una oportunidad de trabajo, Aurelia. Aquí más bien sería, ¿sabes qué?
los invito a todos a que creamos, generemos una sociedad. Aquí vas a ser socio. Fíjate, Areli, que normalmente no quiero ser peyorativa en mis comentarios, pero por ejemplo, anteriormente por las zonas quizás del bordo de Sochaca, de la zona del tiradero de Santa Fe, pues es donde más se establecen las empresas recicladoras, o sea, donde tenemos, donde se va a dejar la basura. Entonces, mira, a lo mejor que esto te estoy hablando, Aurelia, a lo mejor de unos 20, 30 años atrás. Actualmente la gente como que ya se ha involucrado más con las situaciones de reciclaje. Pues fíjate que yo me he dado cuenta que en esta zona, quizás aledaña a mi empresa refresquera o quizás a un lugar donde se deposita la basura, me he dado cuenta que existe capacidad, que hay mucha población que necesita ese esquema de trabajo. Pues fíjate que yo, empresa refresquera, voy a hacer un entorno. Ajá, Guadalupe dice que está gracias al nopal, amaranto, dulce cristalizado. ¿Pero por qué Xochimilco? Pues porque tengo ahí, es una de las alcaldías rurales todavía de la Ciudad de México, porque tengo espacio para, incluso para el pool, que en algún momento trabajé para dentro de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía para el Instituto Nacional del Emprendedor, para el INADEM, que te daban recursos. Oye, yo Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, voy a aportar recursos a un pequeño grupo de personas para que se dediquen a reciclar. A lo mejor, Areli, esta empresa refresquera da aportaciones a un grupo de personas que tengan una idea viable para que empiecen a reciclar, para que ese reciclaje me lo vendan a mí, o sea, quizás en un precio más competitivo, pero que todos salgamos beneficiados. Zona vulnerable de la Ciudad de México, zona vulnerable, pero vean el tópico, tiene que ser mujeres vulnerables, tenga que a las mujeres, a lo mejor mujeres que están limitadas en su preparación, en su educación, a lo mejor mujeres indígenas, no sé, como les digo, desafortunadamente grupos vulnerables tenemos muchísimos en este país. Empresa refresquera, yo les aporto, a lo mejor yo les doy las instalaciones, a lo mejor yo les comparto infraestructura y ustedes organícense y hagan ese esquema. Nuevamente reitero, no estoy contratando, porque si no se volverían empleados de la empresa refresquera. Aquí quiero que se vuelvan socios. ¿Estamos de acuerdo, contadores? Me mataron con el ejemplo. Muy bien. ¿Sabes qué? Yo tengo una chinampa, yo tengo una zona de producción de amaranto. Oye, ¿sabes qué? Vamos a volvernos una sociedad cooperativa de amaranto. Por ejemplo, mi mamá era de un pueblito de Veracruz. En el pueblito de Veracruz pues había mucho litoral, había mucho mar, ¿no? Hay mucho mar. Y había una sociedad cooperativa de pescadores, o sea, todos los pescadores iban y compartían sus recursos con la sociedad cooperativa, vendían el pescado, vendían el camarón, y obviamente los beneficios son para todos. Te doy desde aportaciones de seguridad social, una sociedad mutualista, te doy beneficios de las sociedades mutualistas también van de la mano de la sociedad cooperativa. ¿Sabes qué? El primera persona que se muera, quizás aquí todos estamos cooperando para asumir ese riesgo. Se vale, sean propositivos, contadores. ¿Sale? ¿Quedó satisfecha la duda, Araceli? Sí, maestra, muchas gracias. Perfecto. La BICED es una de las cooperativas más habladas en Xochimilco sobre las cooperativas. Abrieron una planta en Alemania, las cooperativas son muy interesantes. ¡Ay, qué padre! Esa no me la sabía. ¡Qué padre! O sea, vean, es una situación ya nos están hablando de Alemania, o sea, abrieron una planta en Alemania. ¡Wow! Vean, una historia de éxito. Quizás yo la verdad desconocía de esta sociedad, quizás a lo mejor vamos a investigar
y ahí nos van dando un caso de éxito, o sea, no se limiten, vean, ya su compañera Guadalupe ya nos dio un caso de éxito de Xochimilco. Se puede, contadores, se puede ser, y todo surge a partir de una idea, de una necesidad. Entonces, eso es lo importante, que seamos innovadores, que seamos creativos. Soledad, por favor. Pues resulta muy interesante las sociedades cooperativas, porque a veces creemos que las personas no se pueden organizar y tener un equipo de trabajo en el que todos puedan participar, y muchas personas se van por mejor yo creo mi empresa, tengo mis empleados, algunos les pago poco. Yo recuerdo una prima de mi esposo que tenía varias cremerías y nos dijo, pongan un negocio, pongan a trabajar muchacho, le pagan poco y tú no tienes que trabajar tanto, ¿no? Entonces, podemos ver por medio de esto y lo que comenta la compañera, me parece muy interesante porque también no ignoraba que este tipo de cooperativas, porque a lo mejor la única que tenía conocimiento era de Pascual Boy, ¿no? Que fue muy sonado. Que es el Entonces, ejemplo constante. qué bueno que hay ejemplos de éxito para saber que sí podemos trabajar en equipo y en sociedad. En Guadalupe, y aquí interesante lo que nos estás diciendo, ¿por qué en el foro? O sea, si tú, para que todos los compañeros que no se conectaron, ¿por qué no nos comentas en el foro de aportaciones, en el de la unidad 3, en la unidad 4, las historias de éxito? La BICED, esa nos la está comentando Guadalupe. Lore, nos están diciendo, en el estado de Hidalgo existen varios balnearios manejados por sociedades cooperativas. Miren, aquí eso es lo que quiero, contadores, que comenten. A lo mejor personas que no estamos tan versadas, que no conocemos esos casos de éxitos, porque son regionales, porque volteo y a lo mejor mi vecino fue el que inició con esa empresa, le va muy bien y también ha beneficiado al entorno, a la comunidad, ha dado empleos, o sea, pero empleos, como bien dice María Guadalupe, no empleos de, ay, voy a pagarte poquito y voy a utilizar muchachos que no tengan los estudios, no, empleos precisamente para beneficio de la sociedad. Contadores, imaginando el esquema, por ejemplo, mal, o sea, no quiero traerlo como una alegoría a esta situación, porque hoy evidentemente el costo-beneficio es mucho menor, pero por ejemplo, no sé si vieron hace algunos días que no sé en qué entidad federativa, en qué población, entra un grupo de narcotraficantes y la sociedad de ese entorno lo recibe bien. ¿Por qué? Porque finalmente, ojo, no estoy haciendo una alegoría del delito, pero porque finalmente les están llevando empleos, les están llevando recursos. Híjoles, ¿por qué ese crimen organizado está teniendo tanto crecimiento, crimen organizado? Precisamente, insisto, no es una alegoría al delito, el costo como sociedad es muy grande. Esa población se alegra de que lleven recursos, pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo de la violencia, de la enfermedad de nuestros jóvenes, de nuestra salud? O sea, ¿a qué costo? Insisto, no quiero hacer alegoría del delito, pero ¿cómo esa sociedad se alegra de que lleguen los narcotraficantes? Crimen organizado. ¿Por qué no dejamos de ser crimen y mejor nos organizamos, como debe ser? Organizamos dicen por ahí que los buenos somos más. ¿Por qué no nos organizamos? Y realmente, oye, yo tengo un terrenito donde siembro amaranto, me uno contigo,
me uno contigo, ¿por qué no hacemos esto? Utópico, ¿no? Las figuras los tenemos y solamente es querer. No sé si han visto también, sobre todo, digo, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero por ejemplo, decían que los mexicanos somos como cangrejos, que no nos gusta ver crecer al otro mexicano, sobre todo este concepto se dio en las décadas de los 70, de los 80, que los mexicanos, si vemos crecer, si vemos avanzar, imagínense que todos estamos en una cubeta, que somos cangrejos, los mexicanos somos cangrejos, que si alguno vemos que uno de esos cangrejitos se quiere salir de la cubeta, lo jalamos, tú no puedes, tienes que estar igual que nosotros. No sé si han escuchado esa teoría de los cangrejos. Me gusta ver que una empresa, creo que son de cerveza, habla al contrario sensu, que los mexicanos nos ayudamos, que los mexicanos nos apoyamos, que los mexicanos eh, nos ayudamos a sacar de la botella, de la cubeta. ¿Por qué no hacemos eso, contadores, contadoras? Porque este esquema, les digo, en la ley está, el esquema de éxito de Pascual Boing, de Cementera Cruz Azul, pero ahorita sus compañeras ya me mataron con dos situaciones de éxito. ¿Por qué no la comparten ustedes en el foro de vean si se puede? ¿Sale? Ese es el objetivo. Muchísimas gracias a los que participaron. Ese es el objetivo precisamente de estas actividades integradoras, de estas actividades, de eso, unir saberes de varias materias para llegar a esto. Muchísimas gracias a quien ha participado. Efectivamente, eso es lo que se busca de los entregables, tanto del foro como como de la actividad integradora. Maestra, es muy utópico. Y luego, quien no piensa en utopías, quien no piensa en más allá, simplemente no va a saber si funciona o no funciona. Muy bien, me encantó la reflexión. María Soledad. Yo creo que por eso es muy importante como legalizarlo, hacer un contrato y que todas las cosas queden muy claras, porque a veces se organizan, pero informalmente, ¿no? Exacto. Entonces, esta parte provoca que pueda haber conflicto, porque si alguna de las partes no está aportando lo que tiene que, o lo que se había acordado, o si ni siquiera llegan a un acuerdo real, entonces pues no se puede realizar. Cuando ya se pone por escrito, cuando ya se legaliza, pues hay una responsabilidad y está una obligación por parte de los socios. Todo queda bastante claro y entonces si es así, se puede pues llegar al éxito. De otra forma, normalmente no puede suceder así. Sí, estoy de acuerdo. Todo lo tienen que hacer. Efectivamente. A ver, Guadalupe, muy interesante lo que dices. Si quieres comentar, porfa. Guadalupe Pues, Lascar. No, perdón, Guadalupe Sánchez. perdón, No, sí, no, no, maestra, como bien lo dice la compañera, ¿no? También buscar bien a las personas que van a estar dentro de la cooperativa, porque a veces entre familiares pues es complicado, ¿no? Porque hay muchos intereses y personas ajenas, yo creo que es un poquito más fácil trabajar con ellas, ¿no? Y como bien lo dice, ¿no? Mediante un contrato y todo legalizado, ¿no? Por supuesto. Tanto a las dos Guadalupes, tanto a Lascano como a Guadalupe Sánchez, les doy completamente la razón. A María Soledad también. Pero ¿qué creen? Precisamente por eso estamos nosotras ahora aquí. Eh, nosotros como generadores del cambio, nosotros como profesionistas, como futuros profesionistas, ¿qué creen? Aquí estamos como generadores del cambio. Ahora ya lo sabemos. Oye, fíjate que hay una ley, lo tiene que ser ante notario, y estos requisitos. Precisamente, digo, lo padre de la educación, lo padre de la enseñanza, lo padre es, bueno, ahora ya lo sé yo. Me volteo con el vecino, me volteo con mis papás, me volteo con mis hermanos,
me volteo con mis hijos, me volteo con la sociedad, les digo, sí, abusado con esa sociedad, qué bien que te va bien, qué bien que te va bien, pero ahora, ¿por qué? Oye, fíjate que hay estímulos fiscales a la cooperativa, oye, fíjate porque, o sea, a lo mejor suena muy utópico, insisto, contadores, pero quien no lo hace no lo logra, ¿no? Ustedes en un futuro a lo mejor se van a dedicar a la asesoría de empresas, a las asesorías de personas físicas. Oye, fíjate que ya estudié tu esquema, ya estudié cómo estás aportando, oye, ¿por qué no le busques por aquí? Precisamente como asesores. Eso, ahora ya lo sabemos, ¿no? ¿Por qué no? O sea, la pregunta que les quiero dejar como reflexión de esta sesión es, ¿y por qué no? El que no lo hace, miren, dice por ahí, mi jefa tiene una frase que dice, el que no trabaja no se equivoca. ¿Y por qué no, contadores? ¿Sale? Acuérdense que nuestro entregable, que todo entregable, contadores, todo entregable, digo, ya no batallo tanto como con otros semestres menores, que todo entregable tiene que tener su carátula, su índice, desarrollo de la actividad, conclusiones y recomendaciones y referencias en formato APA, ¿sale? Todo entregable, recuerden, no se limiten solamente con la información que tiene el instituto. Vean qué enriquecedora la clase de hoy. Ya me dieron 2 ejemplos de sociedades cooperativas exitosas. Las de los balnearios del estado de Hidalgo, la de las empresas productoras de dulce encristalizado. Yo me voy más allá de Xochimilco y de Tláhuac. A haber bastantes. Yo me acuerdo haber visto una muy exitosa, no me acuerdo, les digo, el INADEM apoyaba a empresas de dulces cristalizados de Tláhuac, de Xochimilco. Me tocó ver otra empresa que el pulque incluso lo empezaba a exportar, porque a mí sí me gusta en particular, sí me gusta el pulque, pero dicen que tienen propiedades nutrimentales, que tiene propiedades incluso contra la colitis, la gastritis. Entonces, como les insisto, la pregunta es, ¿y por qué no, contadores? ¿Y por qué no? ¿Dudas hasta aquí, contadores, contadoras? Espero el desarrollo de sus actividades, de sus foros. Seguramente, como ya tenemos coyuntura de las 4 unidades, seguramente los voy a convocar para el próximo jueves. Háganme un espacito, así un espacio chiquito, una horita, regálenme una hora de su jueves, regálenme un ratito de su sábado para seguir platicando toda la coyuntura de este curso, que es muy interesante, habla de nosotros como trabajadores, como tenedores de tierra, como empresarios. Regálenme un ratito de su tiempo, yo los convoco en la semana. ¿Dudas, contadores? Si no tienen inconveniente, perdón, María Soledad, ibas a comentar. Solo que no hay duda. Perfecto. Si no tienen inconveniente, me permito pasar lista. Sánchez Rodríguez Guadalupe. Presente. Escobar Hernández Liliana. Presente. Escobar, ok. Díaz López Yasmín. Presente. Rosales Aguirre María Soledad. Presente. Baltadano Grajeda Almadelia. Presente, maestra. Perfecto. Madrigal Tierra Fría Etzel. Presente. Sánchez González Lorena Isabel. Presente. González Torres Patricia. Presente. Córdoba Palomino Jesús Jonathan. Presente. ¿Alguien que no haya nombrado, contadores?
Guadalupe, Sí, Guadalupe Lascano. ¿no te nombré? Vamos a ver, vamos a... Lascano, Presente. no, pero tus apellidos completos. Lascano, Lascano Márquez. Márquez, Guadalupe. Grupo, 505. perfecto. Y Plaza, Caballero, Areli. Grupo, Gracias, 505. 505. Perfecto, contadores. Si no tienen dudas, dejamos la sesión aquí. Subo la grabación, sigo al tanto de sus foros como de sus entregables, compañeros que no han estado presentes. Recuerden que están a tiempo de subir sus actividades, de ponerse al corriente, de ponerse al día. Recuerden que las sesiones, vamos a tener sesiones quizás, solamente quizás, jueves y sábado. Yo los convoco, les mando el link, que normalmente son los mismos links conservo el link, pero los convoco, les mando el aviso. Recuerden que la puerta de nuestro salón de clases, aunque sea virtual, se cierra a 9:20. Por favor, procuremos que por el respeto a nuestro tiempo, respeto a nuestro aprendizaje, respeto a mi trabajo, para creérnoslas, para ser profesionistas, que tenemos esas virtudes quizás elementales de ser comprometidos, ser puntuales. Los invito a que asistamos, a que cumplamos en tiempo con nuestras actividades, de a que asistamos a nuestras clases en tiempo. Les súper agradezco que tengan un bendecido fin de semana. Cuídense mucho. Espero que ya el próximo jueves tener mejor voz. Yo sé que mi voz ahorita es súper molesta, me molesta a mí, pero pues es parte del show, ¿sí? Muchísimas gracias, que tengan excelente día. Vámonos a desayunar, vámonos a la barbacoa, contadores, que tengan excelente día. Muchísimas gracias. Gracias igualmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, igualmente.